Laila Tov, buenas noches Buenas noches. a todos los seguidores de Shulchan Shabbat. Hoy vamos a empezar a estudiar más profundidad sobre Hanukkah y qué fue que aconteció para que tengamos la fiesta de Hanukkah. ¿Quién está obligado de prender la vela de Hanukkah? Todos estamos obligados, como dice el Pasuk, en de Hanukkah, Anashim Benashim, Katán, Bagiot Grejinu, es decir, mujer y hombre, niño que llegó ya a una edad de educación, que es decir, que ya empieza a entender más o menos 5 años más o menos. Hayavim Benerot Hanukkah, como está escrito Ish y Beto, que es decir, el hombre, la persona y su gente que está en su casa. Todos somos obligados de prender velas de Hanukkah. Por ejemplo, el hijo que está en la casa de sus padres también prende, aparte de sus padres, también prende. La mitzvah es buena, es que cada uno tenga su propia Hanukkah y cada uno prende para empezar a acostumbrar a la gente a hacer mitzvot, difundir la grandeza de Dios, el milagro que nos hizo, y que empiezan a conocer y la importancia de ser judío, porque toda la guerra era entre los judíos y los griegos, entre los midiamnim, inclusive judíos que ya estaban volviendo griegos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué dijo el griego? Usted puede seguir siendo judío, pero no estudia Torah, no haga Brit Milá, la mujer no vaya a la mikve, sea como nosotros, fisiculturista. Entonces ahí había gente que le gustó esa idea de deportes, de cultura, de teatro, de bailes, de gimnasio. Le pareció mucho más fácil que cumplir Shabbat, que poner tefilín, que comer kasher, ser como los griegos. Sigo siendo judío, pero sin cumplir la mitzvot. Eso es lo que querían los griegos. Es la razón que cada uno debe prender las velas y enseñar a los niños cuando son chiquitos la importancia de lo que es Hanukkah y por qué fue la guerra de Hanukkah, por qué nosotros seguimos siendo un país libre, próspero como judíos en el mundo entero, y los griegos cada vez se achican más, cada vez están más pobres, más dependientes de la Unión Europea que le ayudan, siempre están más. ¿Por qué? Cuando uno no tiene a Dios de primera, sino quién sabe en qué renglón se encuentra, siempre va para atrás. Y dice, cuando hay un invitado o un visitante en la casa de un ser humano, también hay que darle un sitio especial para que también prende la Hanukkah. Ahora, ¿qué pasa si él tiene señora o padres y ellos prenden en su casa? Hay una opinión que dice que prenda, pero sin bendición. ¿Ok? Sin bendición. Porque ya en la casa de la señora y los hijos o los padres están prendiendo. Él también prende, pero sin la bendición. Y sale con la bendición del dueño de casa cuando hace la braja. Dice amén y cumplió con la mitzvah. Aún que o sea, que si la persona que contesta es como si fuera que hacía. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Generalmente entre Minjá y Ma'ariv en la sinagoga se prende la Hanukkah. ¿Qué pasa si uno prendió la Hanukkah, hizo la braja en la sinagoga? ¿Tiene que prender también en su casa o ya cumplió con la mitzvah de prender la Hanukkah? No, la Hanukkah de la sinagoga es una cosa para toda la comunidad, cubrir gente que por X motivo no pueden, o se lo olvidó, o no prenden. Y al llegar a la casa, la persona tiene que volver a prender con la braja para su gente de su casa, ¿correcto? Y esa es porque todo eso para que entre más gente hay, más mitzvah es. Por eso generalmente en las sinagogas, fuera de prenderlo en la casa, hay comunidades que también prenden en los parques, en los estadios, centros comerciales,
para difundir la mitzvah de Hanukkah. ¿Ok? ¿Cómo se hace para aprender la vela de Hanukkah? Se pone en la parte del sur de la Hanukkah y ahí se prende la Hanukkah en la sinagoga. ¿Qué pasa ahora en un sitio que hay varias personas que prenden la Hanukkah? Hay que poner una distancia entre una Hanukkah y la otra para que se dé cuenta que son varios Hanukkot, que no es una hoguera, como si fuera una hoguera. Sí. ¿Ok? Es la mitzvah de Hanukkah. Demostrar también que la mitzvah es muy agradable para cada ser persona, por eso cada persona lo hace aparte. No se ahorra el aceite, o los pabilos, o las velas para poder prender la Hanukkah. Todos los vinos, todos los aceites es bueno para prender la Hanukkah, pero mejor con aceite de oliva, como se pone en el templo. Shemen, Zait, Katit. Ahora, ¿qué pasa? Siempre Hanukkah cae un día de Hanukkah, cae en Shabbat. Como tiene 8 días Hanukkah, y la semana tiene 7 días, siempre un Shabbat también toca Hanukkah. Ahora, ¿qué pasa si la persona es pobre? Y tiene frente a él hacer el Kiddush, de tener velas de Shabbat y velas para Hanukkah. ¿Qué hace? Se compra aceite para prender y velas para prender la Hanukkah. ¿Y qué hace? Si no tiene para el vino, hace el kiddush sobre el pan, sobre la jalá. Y así cumple la mitzvah de kiddush, aunque es con la jalá, no con vino. Y también cumple la mitzvah de difundir el milagro de Hanukkah. ¿Ok? Porque en Hanukkah tiene la memoria del milagro. Y en el kiddush del día hacemos el kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim, recordar la salida de Egipto. Y aquí estamos difundiendo un milagro que nos sucedió en la época del templo. Entonces, esa es la manera. Se compra aceite y se compra velas de Hanukkah. Y sobre el vino, si no tiene, hace el kiddush sobre el pan. Todos los 8 días de Hanukkah se dice el Halel completo. En la Midá se dice Alanisim. En el Birkat Hamazon se dice Alanisim. ¿Ok? Cada día se lee la parashá donde figuran los príncipes de cada tribu, cómo trajeron las ofrendas hasta que fue Hanukkah Mizbeach. La palabra Hanukkah es inauguración. Cuando uno compra una casa, hace Hanukkah Bait, inaugura la casa. Cuando en el templo inauguraron el altar. Entonces, la palabra Hanukkah es también inaugurar. Aquí inauguramos también lo que es la fiesta de Hanukkah. Y como dice la parashá, Baruch et Hanerot, allá cuando Aarón a Cohen prendía las velas. Y así termina la historia de cómo es el rezo. Rosh Chodesh Tevet Shechal B'Shabbat. Siempre es una fiesta Hanukkah, siempre cubre 2 meses. Mes de Kislev, que empieza, y sigue al principio del mes de Tevet. ¿Ok? La Hanukkah. Rosh Chodesh de Tevet, que cae en Shabbat. Entonces, en Birkat Hamazon se agrega más Alanisim por Hanukkah, Retze por Shabbat y Alev Yavo por Rosh Chodesh. Entonces, cuando hacemos Birkat Hamazon, cuando cae Rosh Chodesh, agregamos Alev Yavo, Retze y Alanisim. Esa es la Birkat Hamazon, la más larga que hay, con todos los arreglos. Y la sinagoga, en Rosh Chodesh Tevet, que cae en Hanukkah, se saca
3 libros de Torah. Uno se lee en la parashá de la semana, suben 6. Y el segundo se lea de los Jodes. Y el último, que es para Maftir, se lea la porción del día del príncipe que traía su ofrenda para la Hanukkah Mizbeach. Los 8 días de Hanukkah es prohibido hacer elogios por un difunto. Prohibido ayunar. Pero se puede hacer trabajos. Un jajam grande, un gran rabino, digámoslo así, un gran jajam, se murió en Hanukkah, sí se le puede hacer su elogio. Dicen los sabios que tenemos que tener una cosa: no hay que hacer ningún tipo de trabajo en el momento que uno prende las velas en su casa, esperar que se apaguen para poder hacer, o por lo menos acompañarlas media hora, y ningún tipo de trabajo, especialmente las mujeres, no deben hacer cuando uno prende la Hanukkah. Por lo menos media hora tienen que estar en descanso, ¿ok? Sí. Porque la palabra Hanukkah, la palabra Hanum Melachá, que uno se paró de hacer ningún oficio. Lo mismo que pararon de los enemigos el día Hanukkah, la palabra Hanukkah, pararon el día 25. ¿Por qué la mujer es más importante? Porque la mitzvah del milagro de Hanukkah también participaron las mujeres, ¿ok? ¿Por qué razón? Había un decreto grave de los griegos sobre las mujeres de Israel. Cada mujer que se iba a casar, la víspera del matrimonio tenía que pasar por la cama del Egión. Egión es como el gobernador de aquella época que estaba con los griegos. Pero resulta, el día que iba a casar la hija de Yohanan Cohen Gadol, era muy hermosa. Y el rey quería estar con ella, ni siquiera el gobernador, sino el mismo rey. Ella dijo: no hay ningún problema, si toca, toca. Pero era muy inteligente. ¿Qué hizo? Llevó con ella queso y vino, y le dio al rey tomar vino, pasabocas queso, el queso da sed, le dio más vino, y el idiota se quedó dormido. Se lo cortó la cabeza y lo sacó al balcón, le mostró a todo el pueblo la cabeza del rey. Y eso, cuando vieron los del ejército que su rey y su general está sin cabeza, empezaron a espantarse. Y ahí fue que empezó el primer paso del milagro. Por eso, como las mujeres fueron las más sabios y causantes del milagro, ellos, mientras que las velas están prendidas, no deben hacer ningún oficio. ¿Ok? Ahora, y es la razón que en Hanukkah se comen levivot. Levivot son, fuera de las donas que se comen donas con mermelada y eso, levivot son pancake, o ni siquiera pancake, sino como esa cosa que uno hace con harina y con huevo y se... Crepe, como un crepe, se come crepe con queso. ¿Para qué? Para poder recordar, y se toma vino. Ese día en Israel los negocios venden yain vegvinot. Es una noche de, todas las Hanukkah es noche de vinos y quesos. Usted va a un restaurante, un bar, un club, que se ponen una tabla de quesos, vino, para recordar el milagro que pasó a través del vino y el queso, ¿correcto? Lo que pasó con la hija de Yohanan Cohen Gadol. Ahí está Yohanan, el papá algún día será Cohen Gadol. También se acostumbra a comer cosas que son untadas en aceite, por eso se come donuts. Porque también el milagro fue que encontraron una caneca con aceite, y que iba a durar un día y duró 8 días.
Sí. Entonces también se hace donuts en aceite para el latkes también con aceite, que es papa rallada, y se hacen en aceite. También se hace, ¿por qué razón? Por ese milagro que fue el aceite, el vino y el queso. Esos días de Hanukkah son días de alegrías y de mishté. Mishté es tomar y comer. Y se hace también seudot, se hace comidas especiales las noches de Hanukkah y se cuentan historias de los milagros que pasó a nuestros antepasados en todas las épocas que lo persiguieron, etcétera, etcétera, cómo cumplieron con la misma de Hanukkah. También se aumenta la tzedakah en Hanukkah. Marbim tzedakah de Hanukkah. Se hace también comidas entre amigos, familiares, etcétera, etcétera. Si hay una pelea entre parejas, socios o amigos, y la comida de Hanukkah es especialmente para hacer las paces entre las personas, las parejas, socios, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos días especiales son días especialmente, la palabra Hanukkah es la palabra Jinuj, educación, que hay que educar a los niños y a las niñas de Torah, enseñarlos. Son días más propicios para poder recibir capacitar de aprender Torah y explicarles por las noches, mientras que se sienten a acompañar las velas, las historias, lo que estamos comentando del milagro de Hanukkah, cómo pasó el milagro. Y en Hanukkah se acostumbra a dar Maot Hanukkah, darle plata a los niños, enseñarles que con lo que le dan, digamos, usted le da X suma, que quitan el diezmo, que pongan en la caja de acá, empezar a educarles, darles de acá. Y lo que les sobra, que compren lo que les gusta, dulces o lo que les gusta. Se juega con un trompo, con un cebibón, que dice allá Nes Gadol Ayapo, allá está todo eso, y se juega también con monedas, y para difundir también el milagro de Hanukkah. Ahora, ¿cómo sabemos que Hanukkah es también de la Torah? Si miramos, cogemos el libro Bereshit. La palabra Bereshit bara Elohim, si contamos 25 palabras, estrofas, 25 palabras, y en la número 25 hace la palabra or, luz. Es un indicio que hay que prender el día 25 la luz de la Hanukkah. Cuando usted cuenta en el libro Bamidbar, capítulo 33, cuentas 25 paradas que el pueblo judío hizo en el desierto después que salimos de Mitzrayim. La parada 25 dice Vayahanu be-Hashmoná. ¿Qué es Hashmoná? Son los Hashmonaim, que ellos pararon el día 25 de Kislev, después ganaron la guerra contra los griegos. Nos vemos dos veces en la Torah que figura el día 25. De Bereshit cuentas 25 palabras, el día 25 es luz. Y cuando cuenta 25 paradas que hicimos en el desierto, llega al capítulo 33 en Bamidbar, que dice Vayahanu be-Hashmoná, que pararon en el Hashmoná, que es indicio a los Hashmonaim, que ellos pararon el día 25 de Kislev. Y día siguiente, el día 25 de Kislev, era todavía de la época de Moshe Rabbeinu, un día especial para poder tener alguna cosa elevada. Y también fue en la época de Haggai Naví.
pero era propicio que suceda en la época de Moshe o del profeta Haggai, pero el mérito lo tuvieron los Hashmonaim, que ellos tendrán en su día ese milagro, que ellos podían hacerlo ni Moshe Rabbeinu ni Haggai Anabí. Dijo Rabbi Hanina, el día 25 de Kislev terminó el trabajo del Mishkan. ¿Y qué hizo? Moshe lo tenía listo, debían inaugurarlo y no lo hicieron, lo guardaron empacadito hasta el mes de Nisan, como está escrito en el libro Shmot, capítulo 40. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן ואוהל מועד. El primer día, el primer mes que es Nisan, correcto, va a ser eso. Es decir, estaba listo en el 25 de Kislev y esperaron casi 6 meses o 5 meses para inaugurarlo. Es decir, no tuvo Moshe Rabbeinu el mérito de hacerlo el día 25 de Kislev. ¿Ok? Y la gente en Israel preguntaron, ¿por qué Moshe no está inaugurando? Ya está listo el Mishkan, porque están esperando. הקדוש ברוך הוא חשב לערב שמחת המשכן בראש נולד בו יצחק. ועתה הפסיד כסלו שנאמר בו המלאכה. אמר הקדוש ברוך הוא, עלה לשלם מה שנאמר ברוך הוא, חנוכה חשמונאי. Que Dios mire, vamos a hacerlo en el mes de Kislev. En Nisan, ¿qué tenemos? Pesach. Hay una fiesta, no mezclaremos fiesta con fiesta. Dejamos esto por otra ocasión, que tengan otras personas el mérito de hacerlo. Entonces, Moshe Rabbeinu perdió ese chance de inaugurar el templo el 25 de Kislev, y eso pasó al mérito de los Hashmonaim, que lucharon, hicieron todo lo que había que hacer para poder limpiar el templo. Y seguimos, cuando regresaron la gente que regresó de la diáspora de Babel, y empezaron a construir el templo, que es decir, el segundo templo. Y el trabajo que empezaron, por gente que lo estaban hostigando, se paró 22 años, la construcción del templo. Después de 22 años se volvió el trabajo de la construcción. Hicieron las bases. El día 24 de Kislev y la noche después, que es decir, el día 25, Samhu Simchak Donat Yesod, que es decir, estaban felices que ya pusieron las bases del templo. Ahí dijo el profeta Haggai, capítulo 2, Simuná lebavchem ki menayom hazeh v'mala yom 24 לתשיעי שהוא כסלו למין היום אשר יוסד היכל השם שימו לבבכם. Dijo el profeta Haggai, capítulo 2, pongan sus corazones y dan cuenta. Estamos el día 24 del mes noveno, que es el mes de Kislev, 24. Hicimos ya las bases del templo, tenemos que estar felices en nuestro corazón. Pero no tuvieron el mérito de inaugurarlo. Otra vez, el mérito fue para los Hashmonaim. Es decir, cuando uno hace algo bueno, puede ser que mucho tiempo demora, pero recibe su recompensa. La recompensa de los Hashmonaim era que ellos empezaron la guerra. ¿Recuerdan? Pocas personas empezaron y poco a poco se aumentó el pueblo, cogió más valor y hasta que derrocaron al reinado griego. Como dijimos, allá tenemos todos los indicios de Hanukkah de la Torah. Como está escrito así, en Parashat Emor dice así, Emor el Aarón, el colmo de Hashanah, dije a Aarón toda la pedal de Hashanah, Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. ¿Y qué dice después de Sukkot, Aarón? ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור עוד נר תמיד. Después de que Dios le dio todas las festividades y cómo deben de ser, después de Sukkot, que estamos después de Sukkot, viene el pasú que dice, cogen, que te traigan a ti aceite
de oliva puro para poder prender la vela para siempre. Vemos todas las cosas que pasó en el templo, no las estamos haciendo hoy. Únicamente, ¿qué? Hanukkah. Porque dice aquí, Ner Tamid, que sea para siempre. Es decir, cada año tenemos Hanukkah. ¿Ok? Mainian Er Tamid le Moadim, que tiene que ver las festividades con la vela para siempre. Ese es el indicio que Blakat Ner Tamid la Sod Yom Tov Midei Shana Beshana Haya Sukkot. Nos enseñan a hacer un día festividad después de Sukkot para siempre. Es decir, ¿cuál es la festividad que viene después de Sukkot? Hanukkah. Acabamos Sukkot hace poquito, ya casi en un mes y medio tenemos Hanukkah. Nos vemos otra vez que está eso, un indicio en la Torah de esas festividades que Moshe Rabbeinu podía hacerla cuando él hizo el primer templo portátil en el desierto. Sí. ¿Ok? La pregunta, ¿por qué hacemos 8 días de Hanukkah? El Nes realmente fue un solo día que encontramos la caneca con aceite y con ese aceite podíamos prender la Hanukkah. Entonces, ¿para qué 8 días? Si realmente, y si fue así el Nes así, no son 8, son 7, porque el primer día había aceite que lo encontramos, los otros 7 días son el milagro, ¿no es cierto? No los 8. O el primer día es el milagro, los otros 7 ya no. O al revés, el primer día encontramos y los otros 7 días es el milagro, porque no había aceite para 8 días. Hanukkah Shasa Moshe. Moshe hizo Hanukkah, ¿cuál? Cuando inauguró el Mishkan. ¿Recuerdan? Los príncipes trajeron sus ofrendas. Pero él hizo 7 días. 7 días trajeron las ofrendas. Pero en la época de los reinados griegos, entraron los hashmonaitas al templo, construyeron el altar, arreglaron todos los instrumentos que habían allá que estaban dañados, que los dañaron los griegos. Y todo ese trabajo para poder hacer duró 8 días. Construir el altar, ponerlo como debe ser, arreglar todos los instrumentos que habían allá. Y ahora que hicieron la Hanukkah. No solo por la menorá. Ela yesh bagam Hanukkah tamizbeach Hanukkah klei sharet. Es decir, todo se inauguró también el altar. Se inauguró también todos los implementos que había que usar en el templo, fuera de la menorá, no solo la menorá. Y por eso hacemos, según unos sabios, 8 días. Volvemos en el Talmud, en la Gemara dice así: Lo niskar ela aneh shel pach Hashem levad shelo haya bo ladlik el hayom echad. Pero se poner la en la Gemara no se habla del milagro de la guerra, solo habla de las velas de la Hanukkah, del aceite, que era una caneca con sello del Kohen Gadol, que iba a durar un solo día y duró 8 días. Entonces, ¿por qué se hace, como contamos al principio, 8 días? El Nes de Shemen lo había en el Shiva Yamim Bilvad. El milagro del aceite era solo 7 días, porque el primer día sí había. ¿No? A esa pregunta dieron varias respuestas. Primero, hicieron Yom Tov al Nes en Nitzachon Bamilchama. El primer día hicieron el día festivo, porque en el día 25 acabaron con los enemigos, que es decir, el milagro que ganaron la guerra. Ese era el primer día, bueno, Yom Tov como Yom Purim, lo mismo que Purim un solo día, y ganamos la guerra contra Amán. Aquí ganamos la guerra contra los griegos, un solo día, ¿correcto? Y los otros 7 días es por el milagro del aceite. Por eso hacemos 8 días. Si realmente hacemos por aceite, no debería ser 8 días, sino solo 7, como dijimos al principio.
El primer día era porque ganamos la guerra. Y los otros 7 días por el milagro que el aceite de un día duró 8 días. Es una explicación. El otro milagro, según la segunda opinión, que encontramos un aceite puro con sello del Kohen Gadol, que eso ya era un nes. Ya era un milagro encontrar con todo que se subió en el templo, encontrar exactamente para poder prender a Hanukkah. Entonces era por sí un milagro, y los otros 7 días porque siguió el milagro, otros 7 días con eso. Y traen varios ejemplos. Ahora, la única mitzvah que dice meadrim mina meadrim, que es decir, embellecerlo. Ninguna otra mitzvah no dice así en ninguna parte, en Halajá, porque es un milagro que querían acabar con el pueblo, no como el judaísmo, sino con lo que es judío. Amán quería matar a todos. Aquí no quería matar a nadie, aquí querían desaparecer el judaísmo. Que siga las personas viven, pero ya no, que no sea judío. Que todo sea permitido, que se pueda casar con las griegas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el milagro aquí que nos salvamos como religión y como raza. Donde Amán fue que nos salvamos de ser exterminados físicamente. Aquí nos querían exterminar espiritualmente, acabar contra nosotros. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué había que hacer 8 días? Esperar que haya aceite puro. Porque hay una halajá, si la mayoría es impura, todos son impuros. Y aquí todos estaban impuros de muertos, ¿correcto? Aquí no había gente que no estaba impurificada, porque todos estaban en la guerra hay muertos, todos estaban impuros. Entonces, ¿para qué había que esperar 7 días para conseguir nuevos aceitunas, ir a procesarlos para que haya un nuevo aceite puro? Porque la halajá dice, si todos son impuros, se podía hacer con aceite impuro también. De aquí mostramos la amor que tiene el judío para hacer una mitzvah, hacerla embellecida. Porque uno puede hacer Shabbat y comer un poco pan y sardinas, pero hay que hacerlo con belleza, es decir, pescado, carne, etcétera, etcétera. Entonces el judío demuestra que todo tiene que hacer con belleza en honor de Dios. Y por esa razón no querían hacer la primera mitzvah que tenían hacerla en ese día con aceite impuro, preferían coger aceitunas, procesarlas y tener aceite puro para el resto. Ahora, ¿por qué en el Talmud y en la Gemara no mencionan la guerra? Únicamente mencionan el milagro del aceite. Una buena pregunta, ¿no es cierto? En la Mishnah Ta'anit dice lo siguiente: בימי החשמונאים וקרוב להם עיקר השמחה בנס המלחמה. Cuando fue la guerra de los Hashmonaitas, toda la alegría era el milagro que ganamos la guerra y que se desaparecieron los enemigos. Y también fue anulado los decretos que podemos volver a cumplir Shabbat, hacer los Jodesh, las mujeres podían ir a la mikve. Todas esas cosas que prohibieron los griegos fueron anulados apenas que ganamos la guerra. Y podemos santificar los meses, según él podemos saber cuándo caen las festividades, según los Jodesh. Y dice lo siguiente: el error fue que eran Kohanim. El Kohen no podía ser rey. El rey debía ser de la tribu de ¿quién? De David. Entonces, como ellos también cogieron el reinado, lo sacaron de la Gemara. Pero en el resto de la Nisim figura el milagro de la guerra, que dice: poquitos ganamos muchos, impuros
muchos perdieron con poquitos puros, ¿sí? Todo eso sí menciona en la guerra y en el rezo. Hay que saber que hay que combinar entre lo que es la guerra y lo que es también la decretos divinos. Si Dios dice que el rey debe ser del tribu de Judá, no puede ser del tribu de Leví. Un Cohen no puede ser rey. Entonces uno debe saber, no, yo hice todo ese trabajo, me merezco. No, usted hizo todo el trabajo, merece una medalla, merece una mención de honor, la bendición de Dios, pero siempre y cuando, si usted camina como Dios desea. Uno debe saber eso, muy importante. En eso hay que hacer como Dios quiere. La próxima semana estudiamos con más profundidades todas esas cosas de la Gemara y por qué es tan apreciado las velas de Hanukkah para el pueblo judío. Que tengamos Shabbat Shalom, salud y suerte.